Nosotros seguimos en nuestro congreso, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza, así que invitamos a nuestros hermanos de la alabanza una vez más, y luego seguiremos con nuestro congreso. Así que si están por ahí, nuestros hermanos, amén, ahí está Cristian. Amén. Damos gracias al Señor por continuar en este tiempo especial, porque el Señor también nos recuerda hoy que Él tiene sus brazos abiertos y extendidos para dar bendición a todo aquel que cree en Él. Y para creer en el Señor, antes debemos haber escuchado y recibido el mensaje del Señor. Y hoy el Señor nos presenta esta oportunidad de poder recordar que Jesús vino a dar su vida por todos aquellos que desean y por todo el mundo, y quienes desean creer en Él pueden acceder a vida eterna. Qué bonito poder pensar que hay tantas estrategias para poder entregar el mensaje de Jesús a todas aquellas personas también, incluso que pueden tener alguna capacidad diferente, ¿cierto? Como también se ha mencionado el día de hoy. Y a través de tantas estrategias poder recordar que la compasión de Jesús, independiente si nuestros niños, nuestros hermanos tienen alguna capacidad especial de aprendizaje, el Señor con su compasión nos recuerda que todos aquellos pueden recibir el amor de Jesús. Y el Señor hoy nos permite cantar esta canción para recordar que Él es el que dice quién somos, no nuestras capacidades, no nuestras limitaciones, no alguna etiqueta, algún diagnóstico en particular. Es el Señor quien dice que somos, quién somos, quiénes somos, que somos real sacerdocio, que somos sus hijos, que somos nación santa. Los invito a que puedan acompañarnos en este tiempo especial para recordar quiénes somos en Jesús.
Amén. Gracias, Caro y Cristian, por estar ministrando nuevamente la alabanza. ¡Qué declaración! Somos hijos de Dios. Recuerdo que hace una semana exactamente en nuestra confraternidad les pedimos a los niños que escribieran en el chat si eran hijos de Dios. Y el chat se repletó de que soy hija de Dios y de que todos somos hijos de Dios. Así es que animarlos, hemos sido bendecidos en la mañana, que fuimos escogidos para la labor que realizamos. Ahora con la pastora Noemí somos desafiados a poder trabajar con niños con discapacidades diferentes. Y ahora, para ir concluyendo esta jornada, vamos por el tercer tema que lleva por nombre el poder transformador de la palabra en el maestro. Es dirigido por el pastor Ricardo Luna, a quien le damos la cordial bienvenida en esta mañana. Sí, el pastor Ricardo Luna, ya hemos compartido en otras oportunidades con él, así que le damos gracias una vez más por apartar este tiempo, ¿cierto? Para estar junto a nosotros. Voy a leer brevemente acerca de nuestro pastor Ricardo Luna. Él es movilizador internacional de Transforma Mundo, director de expansión evangélica Food for the Poor, director ejecutivo de Conel, pastor y líder en los movimientos de la Ventana 414 y también Transforma Mundo en Latinoamérica, director del Mundo Latino en One Hope, director del Ministerio Puertas Abiertas en América Latina. Ha administrado más de 77 países durante estos últimos 35 años. Director de Libro de Vida para América Latina, fundador de Oasis Life Internacional, entre muchas otras cosas que el pastor y experiencia que tiene el pastor Ricardo Luna, así que es una bendición poder contar con él en esta mañana, y no sé si ya estará por ahí conectado. Ya está conectado. Efectivamente, bienvenido, pastor, amigos. Un gusto verlo nuevamente y que esté compartiendo junto a nosotros. Pues oiga, primeramente, muchas gracias. Qué gozo, qué gozo. No sé si su libreta está como la mía, mire, está llena de notas. Usted está tomando sus notas. Mire, ayer con Ricardo Castillo, a mí me gusta hacer esto, ¿no? Una cosa que Dios te habló, eso, ya vi a varios mostrando sus notas. Vale, es bueno resumir, después de todo lo que he recibido, una cosa que Dios te habló en cada uno. Les quiero compartir las mías, ¿no? Con Ricardo Castillo, que fue ayer, lo que impactó a Ricardo es su gran convicción por la palabra. Y cuando uno ve el ministerio de Ricardo Castillo, ¿no? Tan fructífero, de impacto no solo latinoamericano, pero global. Esa convicción por la palabra, y les digo más, oración, porque Ricardo es un hombre de oración. Yo he viajado con él, había varios lugares en la India, en Francia, y él se levanta a las 4 de la mañana a orar. Él no quiere que diga eso, pero les voy a decir. Y le digo, Ricardo, ¿no pudiste dormir por cambio de tiempo que te despertaste a las 4? Me dice, no, Ricardo, es que yo a la iglesia le digo, todos nos vamos a ir a la iglesia a orar en la mañana. Como no puedo estar ahí, estoy aquí, ahí está en rodillas. Entonces me impactó eso, por ejemplo, Ricardo, ver la convicción de la palabra es parte de la razón por cual su ministerio es tan fructífero, ¿no? Con el pastor Pichardo, oiga, increíble. Mire, pastor, yo soy Ricardo Luna, significa lunático. Ya tengo ya voy a tener mi psicólogo, y él que está en Nueva York, yo estoy aquí en Miami. Y qué bueno, ¿qué aprendí de él? Aprendí de que la misma manera que yo tengo que a veces hacer dieta o cuidar mi cuerpo físico, también cuido mi cuerpo, mis emociones, mi corazón, mi mente. Y es importante la apertura con quien se está haciendo eso aquí, ¿no? Claro, con Noemí, increíble, miren. Con Noemí y el doctor Pagan, su esposo, que van a ver esta tarde. Increíble cómo nos llevan con tanto profesionalismo y espiritualidad para temas tan importantes, ¿no? Y la gran bendición que yo tuve con los dos, que quiero reconocer aquí, es que son los mejores guías de Israel. Fuimos a Israel y cuando fuimos ellos nos llevaron y fueron increíbles. Entonces, ¿qué es importante en tiempos así, especialmente con un tema como este, de reconocer qué es lo que Dios está hablando? Es lo que me está hablando a mí. ¿Qué le está hablando a usted?
ponga, por favor, una cosa que Dios le habló, solo una, porque así en una frase, porque Dios está hablando y es bueno reconocer lo que Dios está hablando y así tenemos compañerismo, ¿no? Entonces, sí es para compartir el tema ahora, es así, amigos, entro al tema, porque si es el momento del tema, entonces quiero compartir. Sí, pastor. Comienza nomás. Sí. Listo. Ese era el saludo, ¿no? Pero quiero poner en la pantalla, compartir en la pantalla. Lo hago ahora mismo. Me dice cuando ya puede ver la pantalla, por favor. ¿La puede ver? ¿Sí? Sí, ya Listo. se ve. Transformados por la palabra y por la oración. La palabra, aunque viene, la oración que viene de la palabra. Qué importante tema para estos tiempos tan difíciles. Quiero que la pastora Jessica sepa que estás en nuestras oraciones. Muchos te queremos. Y yo sé que ha sido un tiempo difícil y he escuchado en estos días lo que ha pasado también el grupo, ¿no? Entero. Y es un tiempo, miren, yo estuve con Asambleas de Dios de Honduras y de Perú hace unos días. Uno me dijeron que solo en Asambleas de Dios han pasado 40 pastores a la eternidad y el otro 120 pastores. Entonces yo creo que cuando ocurren cosas así, tenemos que hacer una reflexión. ¿Cómo la transformación por la palabra se conecta a lo que estamos viviendo en nuestras vidas y este mundo? Y eso, y ante esta realidad, es que Dios nos habla de manera directa, ¿no? Les quiero decir algo, que cuando ustedes escogieron este tema, transformados por la palabra, yo tengo una palabra, transformación, es decir, transformación en acción y por la palabra, y les quiero compartir a nivel personal. Cuando yo tuve 19 años, ya estaba viviendo en Estados Unidos. Yo soy ecuatoriano. Crecí donde me encantó escuchar de ustedes, de sus regiones, de sus personas. Yo nací en Quito Colonial, donde Simón Bolívar pasaba por mi casa. Ustedes tienen una avenida ya, O'Higgins, ¿no? Bueno, por donde yo nací en Quito Colonial, Simón Bolívar pasaba por mi casa. Y desde niño el Señor me dio un sentir de esta palabra transformación, muy importante para mi vida. Desde el inicio, aún antes de ser, siempre lo respeté, pero nunca lo conocí. Y así fue. Y después, a los 8 años, para hacerle corto la historia, fui a vivir a los 9 años a Estados Unidos, viví en California. Ahora estoy en Miami. Y desde Miami les saludo, les entrego un poquito el calor acá. Aquí hace mucho calor. Ustedes les ven algunos como que están con frío, les entrego ese calor. Pero miren, en ese tiempo, a los 19 años de edad, por tercera vez en mi vida, leí la palabra de Dios. La primera vez que leí la palabra de Dios dije, ay, buen libro, le puse al lado de mis otros libros. Y así hay gente en su escuela dominical, por eso les comparto. La segunda vez que lo leí dije, uy, Jesús, qué tipazo. Y a mí me encantan las biografías y al lado de todas mis biografías históricas le puse a Jesús, uy, qué de impacto este Jesús. La tercera vez no leí la palabra de Dios. Yo digo, a los 19 años de edad me leyó a mí. De tal manera que cuando yo leí la palabra de Dios y llegué a un verso, miren, este es el verso de mi salvación, Hebreos 4:12. Y cuando yo vi ahí porque yo sentía mientras leía esta tercera vez el Nuevo Testamento, no toda, pero el Nuevo Testamento, lo leí en 3 días. Y yo sentía que las palabras saltaban y penetraban así todo mi ser, todas mis preguntas que tenía, todo un acercamiento, no al Dios despersonalizado a quien respetaba, pero a ese que podías conocer directo, así como hay gente en sus escuelas dominicales que necesitan tener estos encuentros. Ahí me ocurrió a los 19 años. Cuando llegué a Hebreos 4:12 y me di que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Ricardo dice, arma ofensiva. Esa espada estaba penetrando, dice, hasta el mismo tuétano. Yo sentí todo mi ser, dividiendo alma, espíritu. Sentí todo mi ser siendo impactado por la palabra de Dios. Y por eso les digo, este es más que un tema que está bonito. Es la palabra de Dios. Y la salvación entró a mi vida por esta palabra. Y yo me uno tanto a esta visión que la palabra transforma. ¿Y cómo transforma? Transforma, si ustedes ven, de varias maneras, a nivel individual, efectivamente a nivel individual. Permítame que voy a regresar aquí.
Transforma a nivel individual. Me pasé. Permítame, me regreso aquí. Ahí estamos, sí lo ven, ¿no? Primero me transformó a mí a Ricardo Luna. A los 3 meses conocí a una señorita colombiana, Fanny, en California, los dos ya en California, y no eran creyentes ellos y su familia. Aún habían sufrido, como muchas familias que van a sus escuelas dominicales, el divorcio de sus padres y estaban en una guerra difícil. Pero ¿sabe qué? Cuando llegó a mí la palabra y comenzó a compartir con esta familia la palabra de Dios, se convirtieron todos. Dos ya son misioneros. Fanny fue la última, fue la más resistente, pero era increíble como lo que impacta individualmente después impacta a la familia. Y después llegamos a ser parte de una comunidad. ¿Y cuál es esa comunidad? Le llamamos iglesia. Y así la palabra de Dios transforma mi vida, mi familia, pero también ¿dónde? Transforma mi iglesia. Y después de la iglesia es parte de ¿qué? Es parte de una comunidad. No somos parte de iglesias espejos, que miramos y solo miramos hacia adentro. Somos iglesias ventanas, miramos hacia la comunidad. Y si es así, si Dios impacta una comunidad, 2, 3, 4, 5, 7, 10 comunidades, todas las que están aquí, desde todas las regiones de Chile que he estado viendo y otros visitantes que podamos tener, Dios impacta a la nación. Entonces, lo que vamos a compartir en base a Primera de Tesalonicenses, pero antes de eso vamos a hacer una oración unida. Quiero que aún sin prender su micrófono, usted por favor pueda leer esta palabra conmigo. Esta es una oración del compromiso de oración para niños y en vez de hacerlo una oración individual, quería hacerla una unida. Los principios en rojo a la izquierda no lo vamos a leer, pero quiero que todos leamos. Yo le voy a leer aquí a mi lado. Por favor, esta oración unida, porque somos personas de la palabra y somos personas de oración. Hagámoslo juntos, por favor. Querido Padre, te agradezco por el regalo de tu Salvador y por amarme como tu hijo, tu hija. Ayúdame a amarte y a obedecerte. Permíteme servir a los demás como tú me enseñas. Te pido perdón por mis pecados. Quiero que seas mi Salvador. A mí me tocó a los 19 años eso. Te adoraré con todo mi corazón. Jesús, quiero seguirte como mi Señor. Transfórmame de acuerdo a tu voluntad. Lléname con tu Espíritu Santo. Hazme un instrumento de tu gracia, verdad y justicia. Úsame para tu gloria y para que otros te conozcan como su Salvador. Y oro en el nombre de Jesús y todos decimos, aún sin escucharnos, amén. ¿No es cierto? Amén. Porque esta es la oración. Y cuando la palabra entra en nuestras vidas y entra la oración a nuestras vidas, ocurren cosas maravillosas, ¿no? Y ahora vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 1, pero quiero dar el contexto para Tesalonicenses, que es lo que vamos a ver juntos. Estamos aquí en el libro de Hechos, ¿no? Para ver cómo llegamos, Hechos 16, cómo llegamos a Tesalónica. Dice la palabra, y ahí mírenlo, el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, Frigia, Galacia, Bitinia, Misia, Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión y veía un varón macedónico y le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, a mí me impacta esta palabra. Primeramente, quiero que vean el mapa. Todos los lugares aquí mencionados los ven por aquí. Todos estos lugares están en lo que actualmente es Turquía. Turquía es donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Yo le llamo la otra iglesia, la otra tierra santa, ¿no? Doctor Samuel y Noemí están en la tierra santa que todos conocemos, que es Israel. Yo le llamo esta la otra. Y ahí Pablo pasó por todo esto y miren, Pablo ya le había separado, ya salieron de misioneros y saliendo le dijo, para. Hay momento de parar y ver qué es lo que Dios quiere hacer. Y comenzamos a caminar y lo que pensamos que Dios nos llevaba no es lo que va a hacer. Dijo, no vayas a todos estos lugares, pero por aquí cerca se durmió. Y cuando se durmió, recibió un llamado de donde, miren, es la primera vez que la palabra de Dios cruza al continente de Europa. Dios quería hacer algo nuevo, no todo este lugar. Ya había establecido aquí la iglesia, ¿no?
Aún Juan escribió el libro Apocalipsis de la isla de Patmos acá, pero Dios tenía un plan y hacer esto. Ahora, en el tiempo de COVID, Dios es soberano. Dios permitió, no digo que causó, pero permitió el COVID. Dios es soberano. ¿Por qué? Porque al rato nosotros ya íbamos en una dirección. Y yendo a esta dirección, Dios dice, bueno, mira, este plan que tenías, este otro, sí, bien, sigue, camina, camina, camina. El tiempo está quieto, sigue caminando, pero Dios en este tiempo nos da un sueño. No, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Algo que no ocurrió antes. Estamos en el mundo digital. Quién sabe, todos teníamos el plan físico de la iglesia dominical, pero nos tocó el plan digital. Y Dios abre un nuevo espacio. De la misma manera que un nuevo continente fue el espacio que Dios quería abrir, Dios quiere que esta nube, antes de que venga por las nubes, sea tomada para Jesús. Y ahora forzadamente todos estamos ahí, ¿no? Es un ejemplo. Entonces el Espíritu Santo está haciendo este trabajo y después de llegar al puerto de Nápoles pasaron y miren dónde pasaron, Filipos, Macedonia, y de ahí dónde fueron, a Tesalónica, Berea, Atenas, etc. Y ahí llega la palabra de Dios a Tesalónica. Y ahorita el libro que vamos a ver es en base a esta realidad, ¿no? Y a propósito, cuando llega, y yo pude estar ahí increíble en Atenas y ver Areópago, donde Pablo dice que les está compartiendo del Dios no conocido, es importante porque hay varias culturas en nuestros países, hay varias generaciones en nuestras iglesias. Este es un ejemplo de cómo uno habla a las personas de diferentes culturas. Aquí Pablo no habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿se dan cuenta? Porque no era una cultura judía. Habla del Dios desconocido que vio allá. Eso nos muestra de la importancia que desde la escuela dominical estemos bien enfocados en conocer a nuestro público y hablar de forma relevante a ellos. Y es con eso que la palabra sí está en Primera de Tesalonicenses, donde dice la palabra del 1 al 3, ¿no? Le recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿dónde han visto ustedes esas palabras? Fe, esperanza y amor. A la iglesia Corintio, que era una iglesia nueva, gracias a Dios, conoció a Jesús, conoció sus dones, pero no era madura. Esta ya era madura. No les dijo, mire, les apunto hacia la fe, el amor y la esperanza. Más bien dice directamente, ya tenían, ya la poseían, una iglesia madura. Yo creo, yo he estado en Chile, gracias a Dios, varias veces. Esa chilena es madura, tiene una historia increíble y especialmente en los últimos 120 años se ha levantado una obra increíble desde la vivencia evangélica y pentecostal, ¿no? Y yo siempre sorprendo a toda la gente cuando les digo que la iglesia pentecostal nació en Chile, porque precede el movimiento en Chile a Azusa. Y la gente ni tiene idea, pero así es, ¿no? Es una realidad histórica. Y cuando se reconoce que esta obra, yo quiero enfocarme en esta palabra, amor, ¿no? La palabra continúa y dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo, con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Y aquí les quiero compartir la primera de 3 cosas que cada líder de escuela dominical y cada escuela dominical precisa hacer para transformación por medio de la palabra. Es un recuerdo de la palabra y cómo se aplica esta palabra a la vida cotidiana en que vivimos. Esta presentación la entregaré a la pastora Jessica, todos lo pueden obtener. Entonces tomen las notas de manera que sea de complemento, pero no se preocupen de copiar todo. ¿Qué aprendemos en este verso? Lo primero que aprendemos en este verso es que el evangelio llegó. El evangelio debe ser recibido. Lo primero que necesitamos como profesores de escuela dominical es reconocer que el primer paso para todo lo que viene es que el evangelio se recibe. Y aquí está el impacto de la salvación. Y que, por lo tanto, ¿qué hace la escuela dominical? Evangeliza. Ahora, o soy evangelizado si no soy creyente, o evangelizo si soy creyente. Y a veces cuando ocurren cosas, dicen, no, es que ya no puedo hablar con las personas. ¿Cómo evangelizo a nivel digital?
Aún hay sitios web de puro evangelismo, locales y de misión. Hay uno para predicar a todos los musulmanes. Pero ¿cómo sigo evangelizando? ¿Por qué? Porque el impacto de la salvación, cuando el evangelio llega de Europa, del Medio Oriente, llega a Turquía y va a Europa, Dios quiere hacer algo nuevo. Y en hacerlo nuevo, ¿qué es lo que Dios hace? El impacto de la salvación. Yo les dije mi impacto, 19 años de edad, leyendo la palabra de Dios. Y mi oración fue, Señor, si tú eres el que estás detrás de esta palabra, te quiero conocer. Y así Dios permitió el impacto de la salvación en mi vida. Pero viene con poder, viene con convicción. Ustedes vieron en Ricardo la convicción que él tiene. La palabra no solo llega, no solo es como que, ok, listo, ya. Llega con un impacto y ese es impacto de salvación. Después de los 19 años de edad, el Señor me permitió visitar a 70 países del mundo. Y yo pude evidenciar cómo este impacto se hace en diferentes lugares. Les quiero. Una vez fui a un contexto de guerra civil, aún de guerra armada. Y ahí conocí lo ven ahí, a Roberto. Y Roberto es un ejemplo de cómo la palabra llega aún en contextos difíciles. Cuando le conocí a Roberto me dijo, mire hermano, yo crecí en un pueblo rural, lejano, y desde este lugar, cuando las autoridades entraron a mi casa y mataron a mi padre cometiendo una injusticia al frente de mi mamá, al frente mío, yo me volví contra las autoridades. Y hay personas, como hemos escuchado, que enfrentan traumas en su vida y no saben cómo lidiar. ¿Qué hizo él? Comenzó a lidiar diciendo, me voy a vengar por la muerte de mi padre. Y a veces es una opción humana que tenemos. Pero cuando él una vez fue ordenado con sus líderes, ¿no? Con sus 20 soldados, que a propósito, con esa foto es real, ¿no? Son mitad hombres, mitad mujeres en este contexto. Cuando él va donde ellos dice, tenemos que ir a hacer algo. La iglesia no nos quiere entregar sus jóvenes, vamos a ir a esta iglesia, le vamos a poner una bomba y cuando la gente muera ya las otras iglesias van a obedecer. Esa fue la tarea. Y él fue el comandante y llegó, caminó, llegó listo justo cuando iba a compartir al frente de esa iglesia, cuando iba a dar la orden para atacar la iglesia, tirar las bombas, matar a la gente si fuera necesario. En ese momento, una joven pasó al frente y comenzó a cantar un salmo. Fue el Salmo 5. Y en ese momento Roberto paró, no dio la orden, pero se acordó que cuando él tenía unos 5 años, su mamá y su abuela le recitaban ese verso a él. Se recuerda después de tantos años de guerra, tantos años de odio, se recuerda de esta palabra del Salmo 5. Y cuando Roberto me cuenta, dice, va a dar la orden, le dicen, no, no puedes. No puedo hacer esto. Le pide a todos, regresamos. No durmió toda la noche. Y cuando se despertó Roberto, después de no dormir toda la noche, sé lo que tengo que hacer. Se regresó 8 horas caminando. Llegó un día lunes, cuando se estaban justo en la misma iglesia en reunión los líderes. Cuando él entró a la iglesia no vio nadie en el templo, vio en un cuarto donde es el cuarto de reuniones y ahí estaban evaluando el servicio del domingo. Y ahí, cuando entra él, barbudo, sudado, armado de cuchillos, rifles, en ese caso era tiempo de rifles, tenía su bayoneta, tenía sus granadas, estaba totalmente armado. Y en ese tiempo, cuando la gente me dice, cuidado, pastor, este es un hombre peligroso. La joven que había cantado le dijo, pero pastor, quién sabe, Dios está obrando en su vida. Y efectivamente, esto es lo que dijo Roberto. Cuando ustedes hicieron esto ayer, tú cantaste algo que me decía mi abuela. Y toda la noche he estado luchando y sabe que ya no puedo más. No puedo más. Pastor, ¿cómo me reconcilio con Dios? Apuntándole. Y en ese momento el pastor se pone a orar con él y se reconcilia con Dios. Ahora, estimados hermanos, en nuestras iglesias dominicales
Hay personas que han estado orando mucho tiempo por un familiar. Es que Dios no contesta la oración. Si Dios puede tomar a que por vengar la injusta muerte de su padre y tomar ese deseo de venganza y odio, usted ve cómo llega la palabra de Dios, llega ¿qué? En poder, en convicción. La palabra de Dios no llega solo en palabras, llega con certidumbre. Y así le llegó a Roberto. En el momento cuando él se reconcilia con Dios, dice, pastor, no sé cuánto tiempo tengo. No sé cuánto tiempo tengo, pastor. Por favor, bautíceme. Y el pastor, no sé qué dijera usted, pastor, o si alguien de la escuela dominical le pide. Bueno, mire, tenemos este curso, ¿no? Los pasos para ser discípulo o los primeros pasos de la fe. Y bueno, Roberto le dice, otra vez le apunta, ¿qué hiciera usted, pastor? O me bautiza ahora mismo. El pastor dijo, bueno, vamos al río. Nos llevaron al río. Me pueden matar en cualquier momento, pastor. Yo he hecho mucho mal. Cuando van al río, el pastor me dijo a mí, hermano, dije que ahora esta es una señal de su vida nueva. Todo lo anterior es el pasado y ahora es una vida nueva. Y cuando lo llevo en el río que estaba bien corrido, le perdí a Roberto. Y dije, no me digas que va a ser mi primer bautismo con ahogamiento. Qué tristeza, ¿qué va a pasar aquí? Y cuando él andaba buscando, preocupado, bien abajo por el río, sale Roberto, se levanta. Dice, Roberto, ¿qué pasó? Te perdí, ¿qué te pasó? Es que, dice, la vida vieja termina, entonces pastor me estaba quitando mis granadas, mis cuchillas, mis balas, mis pistolas, estaba enterrándole para que solo surja el hombre nuevo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega y transforma a Ricardo Luna, transforma a Roberto, y así cada uno de ustedes también ha sido transformado. Cada uno, amén. Y cuando somos transformados, eso mismo es lo primero que cada iglesia dominical debe asegurar, que hemos presentado la palabra de Dios y el desafío y la bendición de la salvación. Y cuando eso llega a un individuo, les quiero mostrar aquí una foto más que tengo. Miren esta foto increíble. Yo la tomé en Habana, Cuba. Ahora, ¿qué ve ahí? Usted ve una foto de Che Guevara, ¿no? Un hombre que tuvo compromiso con su revolución hasta la muerte. Y obviamente esto es en Habana, Cuba. Esto es en la revolución. Yo tomé esta foto. Yo comencé a visitar a Cuba en los años 80. Visité por 14 años hasta que fue expulsado. Pero en el año 1989, miren, ocurrió esto por primera vez. Yo iba a Cuba y la gente decía, hermano, hay que hablar bajo porque aquí en una casa no se puede reunir, es contra la ley. No pueden haber Biblias, no dejan que entre ni la pornografía, qué bien, ni la Biblia, tenían al mismo nivel, qué mal. Entonces, ¿qué hacíamos? Llevábamos Biblias y les visitábamos en las casas a los hermanos y hablábamos así calladito. Y ahí se sembró la palabra, pero llegaba, la gente se convertía. Y en un momento de la historia, Dios permite la primera marcha por Jesús en un país donde cualquier reunión de más de 5 personas era ilegal. Un país donde Jesús puede estar en la iglesia, pero no se puede compartir con niños jóvenes ni fuera de la iglesia. En este país, el Señor permitió que una marcha por Jesús, donde el gloria a Dios fue la palabra. Y ahí yo me acuerdo, habían miles de personas y un niño leyó Romanos 8. Nada me puede separar del amor de Cristo. Y dijo, ni la muerte. Y la gente dijo, no, ni la vida, no, ni la pobreza, no. Y todo el pueblo así simultáneamente respondió. Y ahí estaba el comandante en jefe en esa reunión. Y un niño leyó la palabra de todo y todo el pueblo respondiendo. Y una persona me dijo a mí que la que está frente a mi hermano, mis padres soñaron con este momento. Y es así que yo pude evidenciar en Cuba cómo la palabra de Dios transforma a una nación. Lo que no se permitía, ahora la iglesia tiene más credibilidad que todos los partidos políticos, todos los movimientos políticos. ¿Por qué? Porque en este lugar donde no existía, donde digamos, hay grande oposición contra la palabra, los pastores fueron a la cárcel, fueron a los campos de concentración. En este lugar la palabra de Dios se sigue predicando. ¿Y sabe cuáles son sus necesidades? Una vez, la primera vez que fui, le dije a un pastor, yo veo tanta necesidad. Tienen, digamos, una ración de comida por mes. No hay focos, no hay muebles.
un par de zapatos al año, y si vive usted en el campo y le tocó un par de taco alto, bueno, es el que le tocó. Tántense al pastor, ¿cuáles son sus prioridades? Queremos ayudar, ¿qué son sus prioridades? Me dijeron, pastor, eso es fácil. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tráiganos, por favor, la palabra de Dios. Y así llevamos. Tal vez de Chile fueron algunos también, la palabra de Dios. La oración, porque para nosotros no es un tema teológico, es nuestra sobrevivencia. Y tercero, sus visitas. Cuando alguien pasa un tiempo difícil, qué lindo poder pasar con ellos. Y eso es lo que aprendemos, ¿no? Y por eso este cambio individual puede cambiar, impactar aún a una nación. Pero la palabra continúa y dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Ahora miren, sufrimiento y alegría, esto no va junto, ¿no es cierto? Normalmente estos dos no se juntan. Pero aquí dice sufrimiento y alegría. Y es un factor importante. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que aquí vemos? Se hicieron imitadores en sufrimiento con gozo en el Espíritu Santo. Es el impacto de la santificación. Y en este momento, ¿qué hace la escuela dominical? ¿Qué hace la escuela dominical? Discipula. Discipulado es una relación con un mentor. Discipulado es un recurso que podemos compartir con ellos, pero la iglesia discipula. Entonces, es el impacto. Ahí ven una joven china. Sí, en la eternidad ella es muy joven, no se rían. Esa es Mei Bo, ¿no? Cuando yo fui a estudiar allá en el año 79 y me dijeron, oye, llevo unas Biblias. ¿Y por qué debo llevar Biblias? Es que tampoco habían igualito que en Cuba. Entonces llevo unas Biblias y ándate al jardín cada tarde a las 2, y en el tercer día yo pensé que era algo loco. Vino alguien, recogió la Biblia. Tuve la oportunidad de conocer a un grupo de creyentes y mire, Dios sí que rompe. Cuando yo llegué a ellos me contaron, ¿no?, que en China igualito llegó al ateísmo, atacó el ateísmo, la fe, la gente a los campos de concentración, el mismo libro, ¿no? Y en medio de eso, cómo Dios obró de gran manera. Y le pregunto a Meibo, me estaba contando la historia de la China, ¿no? Los 10 años de ataque que habían recién pasado, lo difícil. La gente decía, ¿habrá iglesia en la China? Y miren lo que me dijo Meibo. Me dijo, cuando yo la vi, tenía una sonrisa así como la ve, profunda, bien llena de gozo, en medio de tribulación, lo que dice la palabra. Meibo, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene a ti digamos, esa sonrisa tan profunda? Y mira lo que me dice. Ay, Ricardo, viene de mis 23 años con Jesús en la cárcel. Por 23 años serví en la cárcel con Jesús. Sonrisa. Sufrimiento con gozo. Dice, fue mi luna de miel con Jesús. Ya vemos unos aquí con todo lo que hemos escuchado en estos días, que enfrentamos situaciones difíciles. Estamos en medio de una prueba, y la gente que nos visita en la iglesia dominical, o los que van y son disciplinados y van todas las veces, están con luchas en su vida. Y en el proceso discipulado, el proceso de santificación incluye pruebas. Y cuando vencemos esa prueba, el gozo se difunde de más grande manera. Y Dios quiere que conozcamos que nuestro gozo no depende de nuestra circunstancia, aún de circunstancia de COVID, ¿no? Y qué precioso descubrir esto en el proceso del discipulado. Entonces, lo importante de ser imitadores, con gozo en el Espíritu Santo. Y después dice, de esta manera se hicieron ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia, no solo en Acaya, pero en todo lugar. ¿Se acuerdan? Ya llegó, y ellos fueron tan fieles en compartir que aún Pablo dice, ya ni siquiera necesito yo ir acá, ya podía ir a otro lugar, porque ellos ya se encargaron de eso. Y aquí nosotros vemos en este verso otro principio, es el tercero, y con este termino. El evangelio es compartido. Primero es recibido, segundo es asimilado. Y en nuestra iglesia dominical y en nuestras vidas, el evangelio es compartido. Y cuando el evangelio es compartido,
la palabra mismo nos señala, ¿no? Que el mensaje del Señor ha sido proclamado. Entonces, no solo he recibido, pero ya después de esto es proclamado. Y este es el impacto de la comisión. La escuela dominical que hace aquí envía, comisiona hombres y mujeres, comisiona por generaciones. Pero es importante que no se queden solo en recibir al Señor, que no solo estén creciendo en el Señor, pero que encuentren su lugar de servicio. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el lugar de servicio? Quiero señalar algo breve aquí. Mateo 28 dice, hagan discípulos de todas las naciones. Y así Marcos, Lucas, Juan, etcétera. La gran comisión en América Latina, en Chile, ha sido fuertísima. En 1900, 1% de América Latina era evangélico. Al año 2000 ya eran 14, actualmente son casi el 20%. Somos el 20%. Es el eagle de crecimiento unido con África más grande en los últimos 100 años. Ustedes están viviendo en medio del mayor crecimiento numérico de la iglesia. Y a esta yo le llamo la Gran Comisión 1. Ahora, en estos tiempos COVID, ¿cuáles son los nuevos lugares donde debemos visitar? ¿Cuáles son estos lugares? Yo le llamo esto la Gran Comisión 2. Porque si bien las primeras palabras de Jesús en su ascensión fue la Gran Comisión 1, ¿cuál es la Gran Comisión 2? Mateo 25. Antes de que a su regreso, cuando Jesús divide las ovejas y los cabritos, ¿qué dice? Aquí identifica un grupo. Y miren, en nuestro mundo hoy día, ¿dónde usted conoce gente que tiene hambre, tiene sed, que es forastero? Le traduzco forastero, inmigrantes, gente que no tiene ropa, gente que está enferma, gente que está en la cárcel. Entonces, Dios identifica en este tiempo COVID, Dios permite que se pare el mundo y nos prepara para, yo digo, para cumplir esta última palabra. Quiere que la iglesia esté bien enfocada con el más necesitado y quiere que la iglesia aprenda a dar de comer con dignidad de trabajo. No estoy hablando de dependencia, no. Dar de comer, dar de beber, de recibir, de visitar, poner ropa. Porque todo lo que hicimos a uno, podemos ver en el más necesitado el rostro de Jesús. De lo que compartió Noemí, ¿no? En este niño que la iglesia, cuando se sentó, lo dejaron al lado. Podemos ver en el más necesitado el rostro de Jesús. En uno de los gran cambios que Dios ha permitido durante este tiempo. Y si como iglesia lo recibimos, en vez de luchar como algo, lo recibimos, lo abrazamos y nos centramos aquí, vamos a encontrar una unción como nunca, porque lo que ningún ojo vio, ninguno escuchó, eso es lo que Dios quiere lograr. ¿Y cómo lo hacemos? Y con esta sí es el último slide, con el gran mandamiento. Usted sabe que la palabra dice en Juan 1:14 que Jesús vino en gracia y en verdad. Cuando Pablo escribe a Tito y le dice, Pablo, siervo y apóstol. Ahora, Pablo tenía muchos más dones que apóstol, pero fue claro su principal. Pero noten que él dice primero siervo. ¿Por qué? Y aquí el amor, Jesús vino en gracia y verdad, el amor va primero. Si vamos a ir a un lugar, vamos con amor. Y me encantó esa definición bíblica que hizo Noemí de la palabra de inclusión. Llamémoslo por ahora inclusión bíblica, porque inclusión tiene un aspecto negativo que todos conocemos y eso no lo queremos. Pero eso de que desde el nivel bíblico nosotros tomamos a estas personas y cuando compartimos, no lo hacemos porque hay que cumplir, porque hay que decir ya cumplí la actividad del discipulado. No. Lo hacemos con amor. Y estimados líderes, los últimos 40 años de ministerio, el Señor me ha permitido ver que esta palabra de Dios llega y llega con poder. Aún en medio del sufrimiento, nos levanta, vencemos el sufrimiento y hasta que encontremos gozo aún en la misma prueba, en el tiempo difícil. Y que así somos enviados y cumplimos el ministerio de Jesús para nuestros tiempos. ¿Cuál es su ministerio? ¿Es este? Sí, es este, la escuela dominical. Y lo hacemos con gozo. Y formamos discípulos y los enviamos también a servir. Amén. Si me permiten, voy a hacer una oración. Padre,
En nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada persona que está aquí. Hombres, mujeres, jóvenes, Señor, niños aún. Y te pido por cada uno de ellos. Te doy gracias que han tomado, Señor, aposta de ser maestro de escuela dominical. Ese lugar de formación, Señor, permítelos, dales la unción para ayudar a otros a que te conozcan, que compartan el evangelio con tu unción, con certidumbre, con convicción, con sabiduría, Señor. Que puedan en medio de las pruebas vencerlas, Padre. En este momento pido porque están pasando una prueba. Que, Señor, tú les ayudes, les hables, les ministres por tu Espíritu Santo para saber cómo esa prueba es una bendición, es algo que tú quieres usar para darles más amor, más fuerza, más conocimiento, más sabiduría, más de lo que necesitan, Señor, para ayudar a las personas con quien ellos están ministrando. Y ayúdales, Señor, no solo a recibir el llamado y cumplirlo como están, pero ayúdalos, Señor, que ayuden a otros, a que sean enviados, para que juntos, Señor, esta transformación de la palabra, que primero llega a mí, llegue a mi familia, a mi comunidad, a mi iglesia, a mi comunidad y a Chile entero. Le. Sí, Señor, Chile entero. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios lo bendiga a todos. Gracias, pastor, por este tema. Gracias por bendecir nuestras vidas. Y damos gracias también al Señor por tener esta palabra que transforma nuestras vidas. ¿Cierto? Sabemos de que no hay límites para nuestro Señor, sino que Él hace todas las cosas nuevas. Sí. Así que un saludo, pastor, allá donde esté, Amén. en Miami. ¿Dónde era? En Miami. ¿Miami? Sí, en Miami. Miami, bueno, Miami, Nueva York, no importa. Sí. Cuando nos invite, estamos por allá. Esperamos vernos pronto. Miren, después de visitar al pastor Pichardo en Nueva York, pasan por Miami, ¿ok? Por Ningún supuesto. problema. Ya que lo dijo, le cobraremos la palabra. Amén. Amén. Está grabado el Zoom, así que... Eso, por eso, listo, dicho. Muchas gracias, pastor, es una bendición siempre escucharlo, así que muchas gracias por dedicar este tiempo. Dios los bendiga a todos, igualmente. Para compartir con nosotros en este congreso. Chao, pastor. Gracias, pastor.